Un lunes con muchísimo material para la reflexión y muchas preguntas todavía pendientes. En un punto, un lunes con más incertidumbre que la que teníamos el viernes pasado. Lo que plasmó ayer el pueblo en las urnas fue una realidad que predijo en este mismo estudio, cuando estuvo acá, hablando con Pablo Dugan, Cristina Fernández de Kirchner. Lo hacía así. Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es entrar al balotaje. Claro. Y claro, que el diagnóstico haya sido tan certero no quita que la realidad le haya propinado al peronismo una paliza histórica. Lo que ocurrió aquí ayer ocurre por primera vez desde 1945. El peronismo sale tercero como fuerza y, bueno, complica obviamente las chances de que continúe en el poder. El mapa es elocuente, fue una verdadera marea violeta. Ahí tenés un par de provincias simplemente donde se expresa la que creía que era la oposición, el color amarillo. Tenés 5 provincias donde resiste el peronismo y el resto del país pintado completamente de violeta. Incluso la Córdoba de Juan Schiaretti, aquel cordobesista que no logra trasponer las fronteras para afuera, pero a quien esta vez sí le coparon la parada, al menos en la elección provincial, y se la pintaron de violeta también, a pesar de que obviamente tuvo su cosecha más cuantiosa de todas las provincias. Ahora, mirá lo que es la comparación. Primero, el peronismo pasó de 12 millones y pico de votos en 2019 a 6 millones y medio ayer. Esto es una caída a casi la mitad del electorado. Repito, no solamente en términos históricos, sin ir a los números, estamos ante una derrota realmente notable, sino que estamos ante una sangría muy acelerada de votos. Una sangría que tuvo una parada intermedia en 2021 con 7.060.000. O sea que la mayor parte de los votos ya se había perdido en la primera parte del gobierno del Frente de Todos. Claro, si tomamos solamente a Sergio Massa, la sangría es peor todavía. Termina el candidato del oficialismo, bendecido por casi todos los gobernadores, con los recursos del Estado Nacional a su disposición y con la bendición de potencias extranjeras con las cuales siempre tuvo buena relación, sacando un quinto de los votos válidos de la elección de ayer, 20%. Y claro, la paliza expresa algo muchísimo más complejo que un viraje a la derecha del electorado. Porque hay, por supuesto, como siempre, una tentación que es infantilizar, que es reducir, que es subestimar al votante. Y la verdad que si hay algo que la democracia enseña es que el pueblo nunca se equivoca. La democracia, en su sustrato más íntimo, es exactamente esto. Cambios que por ahí nadie se espera y que expresan profundos descontentos. En este caso, algo muchísimo más potente que la bronca. Marito Santucho en la revista Crisis habló cuando empezaba a desencantarse una porción del electorado con el Frente de Todos de una implosión. No hubo, como en el 89 o en el 2001, un acto, un pasaje al acto del pueblo, de la multitud, diciendo basta. Era más bien una procesión que iba por dentro. El aumento de la violencia de género,
el uso de sustancias tóxicas, incluso la automedicación con psicofármacos, que hoy lo destacaba Pepe Nathanson, se multiplicó por 3 y hasta por 5 en estos últimos años. Claro, esa procesión que va por dentro es la que genera que alguien se agarre a trompadas en la calle por nada, que aparezcan raptos de furia popular ante situaciones como la que la semana pasada se vivió en la Estación Constitución por un paro de tercerizados que con mucha razón reclamaban ser reconocidos como laburantes. Es un polvorín por donde se lo mire. Y Javier Milei funcionó como un pararrayos en ese contexto. Claro, el pararrayos era sobre algo que estaba ahí, pero que las encuestas no medían y que la política no registraba. Vamos a hablar con un panel de especialistas que ahora les voy a presentar en minutos nada más. Pero fíjense ustedes, cuando 10 días antes de la elección le hablé a Juan Grabois de un fiambrero que celebraba los avisos, los spots de Javier Milei, y le pedí una explicación, me respondió esto. Y no, es un garrón porque es difícil de, digamos, porque uno tendría que intelectualizar una respuesta, ¿no? Tendría que hacer como una especie de análisis sociológico de cómo funciona el consumo y por qué él va a vender menos fiambre si no hay salario social complementario. No creo que a las víctimas hay que hacerles pedagogía, ¿entendés? Porque el tipo es una víctima de la situación que existe actualmente y está recaliente y tiene todo el derecho del mundo a estar caliente. Yo lo único que le puedo decir es que yo estoy igual de caliente que él y voy a pelear por sus derechos. Y para pelear por sus derechos lo voy a hacer de la mejor manera posible. Porque el tipo que seguramente o es un tipo que tiene una fiambrería y con suerte un empleado, o es un empleado él mismo, sí, que gana 120 lucas, 130 lucas por estar 8 horas metido atrás de un mostrador, sí, y obviamente está recaliente, y cuando uno está enojado, lamentablemente, la pedagogía de la crueldad nos enseñó no agarrárnosla con el que tenemos más arriba, sino con el que tenemos más abajo. Ya había habido un voto castigo contra el kirchnerismo en 2015, había habido un voto castigo contra el macrismo en 2019 y había habido un atisbo de voto bronca en las últimas elecciones, en las de 2021. Ahí la abstención tocó un techo alarmante. Creímos que era por la pandemia, pero parece que no, porque a las de ayer fueron las elecciones presidenciales con menos afluencia a las urnas desde que volvió la democracia. Es cierto, las PASO no existieron siempre, las elecciones en los 80, en principios de los 90 también, superaban todas el 80% de asistencia a las urnas, pero la de ayer tuvo un 31 y pico % de gente que decidió no ir. Del voto castigo al voto bronca y del voto bronca directamente a la desconexión con el proceso electoral. ¿A mí qué? Esto no habla de mí, no me cambia nada, no les creo más, no voy. Bueno, eso también pudo haber sido leído por la dirigencia política hace 2 años y también la dirigencia política eligió hacerse la distraída. Hay un montón de artimañas para sacudirse las culpas. Repito, que el diagnóstico de Cristina de los tercios haya sido tan certero, al punto de que están en 3 puntos las 3 fuerzas más votadas, bueno, no niega esta sangría de votos demoledora para el oficialismo. Pero que el batacazo de Milei sea tan inapelable como la paliza que sufrió el oficialismo no quiere decir que sea irreversible. En absoluto, como digo, pueden pasar cualesquiera 2 fuerzas de las 3 que están ahí, en 3 puntos, al balotaje de noviembre. Y lo más probable, porque ninguno se acerca al 40, lo más probable es que nadie gane en primera vuelta. Claro, eso analizando la situación estática tal como es hoy. Pero faltan 2 meses para las elecciones de octubre y es probable que la pelea más importante se dirima antes. Es probable que se haya empezado a dirimir hoy. ¿Por qué digo que no es irreversible el batacazo de Milei? Hoy me lo decía un economista de Juntos por el Cambio, en donde lloran una derrota realmente lastimosa. Ahora vamos a eso. Pero este economista me decía, bueno, ahora Milei, que tiene chances de ser presidente, va a ser puesto bajo el
bajo el escrutinio público, bajo el microscopio. Entonces va a tener que explicar cómo va a ser para dolarizar, para pegarle un hachazo al Estado de 15 puntos del PBI, cómo va a ser para echar a cientos de miles de personas de sus trabajos, sin que se arme lío y teniendo apenas 6, 8 senadores y ningún gobernador. Eso en el papel, por ahora, funciona solamente ante interlocutores que no lo ponen en apuros, frente a interlocutores que no escrutan bajo el microscopio esos programas de gobierno. Claro, ahora o Milei arriesga parte de su capital político y dice lo de la dolarización era una jodita, disculpen, o insiste en que lo va a hacer y nos pone a todos ante el riesgo de que una corrida contra el peso, lógica por otra parte, porque va a dejar de existir, si insiste y gana, se lleve puesto buena parte del capital de quienes incluso confiaron en él como una alternativa a estas dos narrativas agotadas que, repito, tuvieron su castigo y ahora parecen tener su extrema unción, ¿no? Me refiero a la coalición de Juntos por el Cambio y a la coalición que orientó el kirchnerismo desde el 2003. No quiere decir que vayan inexorablemente a desaparecer, no quiere decir que sus referentes tampoco vayan a reciclarse. Lo que quiere decir es que van a dejar de orientar como un par ordenado las preferencias de la gente. ¿Por qué Javier Milei tiene que dar sus explicaciones más finitas respecto de qué va a hacer? Bueno, porque hoy, si dolarizara, hoy si con las reservas que tiene el Banco Central en su poder se llevara adelante la dolarización, el dólar se iría arriba de 10.000 pesos. Yo me acuerdo que sacamos esta cuenta juntos, la compartimos acá en Brotes Verdes hacia abril de este año y daba 8.000. Bueno, hoy la cuenta le hizo de vuelta a Manuel Álvarez Agis, que es uno de los más cotizados consultores de las empresas grandes. Solo si quisiéramos cambiar el circulante en poder del público, sin contar los depósitos en los bancos, por las reservas netas que tenía el Banco Central en mayo, ahora tiene menos, pero para tomar la última vez que tuvo reservas netas positivas, antes de las obligaciones que empezó a asumir a partir de la sequía, sobregirándose, bueno, daría 11.802 pesos. Hoy el dólar se fue de 600 a 700, no se sabe dónde se va a estacionar, pero si te lo venden a 700 y sabés que en diciembre va a valer eso, comprás, ¿no? Y si te dicen que para dolarizar el circulante y los depósitos se tiene que ir a 57.000 pesos, ¿ya estás sacando la cuenta de cuánto ganás? Claro, sí, podés llegar a ser 10 dólares con una dolarización en estos términos. Si quisiéramos dolarizar también la deuda en pesos en poder del Banco Central, tendríamos que irnos arriba de ese monto. Bueno, ahí repitieron el número, pero es arriba de 59.000 pesos según la cuenta de Álvarez Agis. Hay una alternativa que es la que dice Milei que llevaría adelante, que es endeudarse para tener ese respaldo. Poneme la siguiente, Rodo, porfa. Para dolarizar a 600, solamente el circulante tendría que conseguir 10.000 millones de dólares de una sola vez. Y para hacerlo con los depósitos y la deuda, tendría que conseguir 45.000 millones de dólares, algo que solo Macri consiguió, y solo del Fondo Monetario, y solo en una ocasión. En un contexto en el que nadie le presta a la Argentina ni una virome. ¿Qué dice Milei? Dice algo más curioso, y sus estrategas financieros precisan esto. Dicen que en realidad pondrían los bonos que tiene el Estado en su poder como garantía, como caución de que les den la plata, y con eso ahí sí dolarizarían, que se generaría un flujo de ingresos, una ola, una lluvia de inversiones, no sé si les suena, que haría que ese dinero pudiera canjearse por dólares. Bueno, no le van a dar el dinero, dicen en el resto de la Argentina, todos los economistas con los que uno habla, y además agregan un factor que a alguien que defiende las ideas del mercado no debería escapársele. Si uno incrementa la oferta de algo, eso baja su valor. Si se incrementa la cantidad de bonos argentinos en el mercado y se los coloca
como caución ante gente que pueda llegar a prestar. Y bueno, eso va a hacer que valgan menos, no más. ¿Cómo haría para colateralizar esos bonos y conseguir? Bueno, no lo explicó todavía. Y puede ser presidente muy pronto. A nadie le pareció importante, igual, a la hora de votarlo, pedirle esa precisión. Porque de vuelta, lo que expresa es algo mucho más elemental. Una alternativa a los dos que le fallaron al electorado hace bastante poco. Claro, uno puede decir que les conviene a los dueños de todo que alguien con ideas enemigas del Estado pase a gobernar los destinos de la patria. Bueno, no es tan así, no es tan así. Hoy hablaba con un petrolero, por ejemplo, que me decía que nadie esperaba una derrota de esta magnitud, de Juntos por el Cambio. Estaban perplejos por esto. Me decían, bueno, es posible, sí, que Patricia Bullrich anuncie a Horacio Rodríguez Larreta como jefe de gabinete o como una parte de su armado para captar esa parte del voto, para consolidarla, digamos, que no se le escape, que no se vaya a Massa. Pero no necesariamente lo va a hacer ahora. Esto lo corroboré en gente del equipo de Horacio Rodríguez Larreta, de quien también vamos a hablar más adelante con Lucía Isikoff y Gabriela Vulcano. Quizás más cerca de la elección sí, me decían, pero hoy a Bullrich no le conviene mostrarse cerca de un Larreta derrotado. De un derrotado como todos los moderados en la elección de ayer. Una moderación que algunos endiosaban y que evidentemente fue vomitada una vez más por el electorado. Claro, tampoco creen los empresarios que Javier Milei tenga un equipo preparado. Uno me decía, hay que rodearlo, al tipo hay que rodearlo, porque por ahora no está claro que tenga, por ejemplo, nadie en energía, no está claro que tenga especialistas en la micro para intervenir, para administrar los resortes de ese Estado que dice querer destruir. Pero claro, hay algunos empresarios entre los cuales prima lo ideológico, no lo material. Empresarios como Marcos Galperín, uno de los tipos más ricos de la Argentina, no sé si debía decir de la Argentina porque vive en Uruguay, ahora el fundador de Mercado Libre, tuiteó esto, exultante, esta mañana: democracia más capitalismo más 20 años. Eso es lo que necesita Argentina, ojalá se dé. A su manera, la celebración del triunfo. Y esta tarde hablé con Gustavo Grobocopatel. Gustavo Grobocopatel lo comparó con alguien al que el propio Milei reivindica. Escúchalo. La diferencia acá es que Menem había hecho una propuesta, llamemos así, peronista, con el discurso tradicional del peronismo, más tipo de izquierda, digamos, de una izquierda más populista, etcétera, etcétera. Acá la novedad es que el discurso es de derecha, es liberal. Me parece que es algo distinto, pero bueno, también está la expectativa. Menem también cambió de opiniones, o se dio cuenta, o ya las tenía de antes, y hizo un gobierno que duró mucho tiempo, que combatió la inflación y que, bueno, ha tenido sus claros y sus oscuros, pero en general se lo reconoce como un gobierno que hizo funcionar al país. A lo mejor acá estamos frente a la misma situación. Es cauteloso el rey de la soja, como lo son la mayoría en público, pero dice, a lo mejor se da. Como Galperín, empiezan a ponerle una ficha a un candidato imprevisible. En instantes vamos a hablar de esto con Andrés Aciaín, con Sheila Wilker y con Hernán Banoli. Hernán Banoli lo mencioné en el programa pasado porque ustedes vieron premonitorios los resultados de su estudio cualitativo sobre qué deseaba el electorado antes de ir a las urnas. Spoiler, 35% decía una convertibilidad no está nada mal. A tono con Grobo, a tono con Milei, a tono con lo que decía también Marcos Galperín, otro nostálgico de aquella época.
Claro, Menem era un gobernador, era un peronista de toda la vida. Es cierto lo que dice Grobo, no era lo mismo que Milei. Y además le había ganado la interna a Cafiero, venía a caballo del peronismo a imponer ese cambio de paradigma, ese cambio de la fisionomía y de la idiosincrasia del país. Pero Milei, a diferencia de Menem, sintoniza con esta época mejor que nadie. Sintoniza en términos planetarios con un capitalismo que se hiperindividualizó, con el endiosamiento de figuras que ya no son los que fundan grandes organizaciones, como podía ser incluso Galperín hace 10 años, sino los que la pegan. El que se hizo millonario con las cripto, el influencer que factura como loco, incluso el músico o el productor talentoso que ya labura solo, no en equipo o en banda como laburaban antes en la escena musical de distintos estilos. Bueno, a eso contribuyó la pandemia también, por supuesto. La sensación de que el Estado se estaba convirtiendo en una mímica, como dijo acá Pablo Semán hace un par de meses, que el Estado hablaba mucho y hacía poco. Al fiambrero le pasa eso. Al delivery que trabaja precarizado en una plataforma como Rappi o como Pedido Ya también le pasa eso. Y a varios los vi con pancartitas de Milei presidente pegadas arriba del canasto térmico. Y claro, pasa. Y está la tentación esa de culpar al electorado, de reducirlo, decir se va a arrepentir, va a recapacitar. Bueno, la sensación que a mí me da es que alguien que gana está contento al día siguiente, no que está pensando en recapacitar y en cambiar su voto. Pero eso lo voy a hablar en todo caso en un ratito con Sheila y con los especialistas invitados. Lo que sí sé es que de acá a octubre el ministro Sergio Massa tiene intereses contrapuestos a los del candidato Sergio Massa. Y eso es un problema para el oficialismo. El ministro candidato esta mañana aceptó la condición central del Fondo Monetario para desembolsar el dinero que ya le prometió como 5 veces y que él nos dijo que tenía asegurado ya como 5 veces. Pero que el Fondo Monetario no iba a desembolsar la semana que viene si no pasaba lo de esta mañana, la devaluación. El fondo impuso la devaluación y ahora lo acorrala a Sergio Massa como candidato. Ayer el ministro dio un discurso brillante en términos programáticos para acumular y para disputar ideológicamente con ese pararrayos de derecha que apareció en el firmamento argentino. ¿Y por qué? ¿Por qué el Fondo Monetario lo tiene acorralado a Sergio Massa? Lo tiene acorralado por la actitud que tomó este gobierno con el Fondo Monetario desde su inicio. Desde el primer pago que se hizo sin acuerdo allá por octubre de 2020, creo, de 4.000 millones de dólares, el Fondo Monetario empezó a inclinar a su favor la balanza de la negociación. Repito, el fondo impuso la devaluación. La devaluación en todos los tipos de cambio. La de esta mañana fue la del dólar oficial, que ya había habido un intento de esquivarla con la devaluación fiscal al imponer el impuesto país a todas las importaciones hace 2 semanas. La semana pasada, y esto es información exclusiva, hubo tratativas con los técnicos del Fondo Monetario durante toda la semana. Y durante toda la semana, el fondo insistió en que no iba a mandar la guita hasta que Argentina no aceptara devaluar su moneda en el mercado oficial, en el mercado único y libre. Libre ya es un eufemismo, ¿no? Pero hoy lo dejó por escrito. Hoy, apenas conocida la devaluación, el salto del dólar oficial del 22%, que va a tener consecuencias inflacionarias realmente corrosivas, el fondo sacó este comunicado que dice: espera reunirse el directorio ejecutivo el 23 de agosto para aprobar los desembolsos acordados, y abajo pone que valora las acciones de políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el orden fiscal.
Nosotros votamos ayer, pero el fondo va a votar todos los días, desde acá hasta las elecciones del 23 de octubre. Esta relación, que en un momento Massa creyó que podía ser su salvavidas, ahora se convierte en una relación tóxica. El Fondo Monetario tiene la sartén por el mango y condiciona a la Argentina con un crédito que le dio al macrismo para que se mantuviera en el poder más allá de 2019, sin éxito. Creíamos que aquella semilla de la crisis actual había quedado demasiado difusa en la memoria de los argentinos. Bueno, no fue así. No fue así. Le facturaron ayer tanto al macrismo haber traído al Fondo Monetario como al Frente de Todos no haber podido sacárselo de encima. Y después de un salto del 22% del dólar en un día, después de que lo dejaron ir de 2,85 a 3,50, y después de haber dejado que se escapara 7-8% la semana pasada, después de la devaluación fiscal del impuesto, ¿de cuánto va a ser la inflación? Hoy no les traje la escalerita de las semanas porque, francamente, es estéril. La semana pasada dio el 2 y pico %, pero ¿cuánto va a dar esta semana? ¿Cuánto aumentan los precios en un país ya parcialmente dolarizado cuando el dólar sube 25-28%? Sí, adivinaste, algo cerca del 25 o del 28%. Hoy, desde el Ministerio de Economía, distribuían la versión de que en realidad el fondo quería devaluar el 60 y que después de una ardua negociación consiguieron ponerle coto a eso. Bueno, quizás ya sean demasiadas veces que nos dicen lo mismo respecto de esta cuestión. Repito, la victoria, el batacazo de Milei, no me parece a mí, ahora vamos a ver a nuestros invitados, algo irreversible. Pero lo seguro es que si el oficialismo quiere colarse en ese balotaje, no lo va a hacer de la mano del programa del Fondo Monetario Internacional. Avisos y ya arrancamos con el debate.